Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Talento Humano Accompany. El día de hoy me acompaña esta Jimena y nos estará hablando de un tema muy interesante que es la gestión emocional. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. También es un gusto que estés aquí con nosotros y cuéntanos un poco qué es o en qué consiste la gestión emocional. Pues bueno, la gestión emocional es un proceso en el que vamos reconociendo nuestras emociones y a partir del conocimiento de ellas podemos canalizarlas a conductas adecuadas tanto para nosotros mismos como para las demás personas. Ok, ¿y cuál es como el primer paso para empezar a como entender lo que es la gestión emocional como en nosotros mismos? Bueno, primero quisiera hacer como una aclaración de que muchos tenemos como la concepción de que la gestión emocional es algo que se da en el momento en que tú decides hacerlo. Y realmente no, a partir de que nacemos y de que somos niños vamos aprendiendo de que pues si nos pegamos nos duele y que a veces ese dolor nos puede causar tristeza. Entonces es algo que vamos aprendiendo a medida de que vamos creciendo y a medida de que vamos teniendo un desarrollo en la vida. Pero pues en cuestión ya como un poquito más profunda se puede hacer mediante pues un proceso en el que tú aprendas en qué situaciones o en qué momentos empiezas a sentir tristeza, enojo, y a partir de ahí puedes saber cuáles son tus pensamientos. Bueno, reconoces que a partir de ese sentimiento piensas algo y por tanto actúas. Entonces, si tú sabes que al enojarte actúas de una manera agresiva, entonces ahí puedes tener una pauta para decir, ok, entonces antes de enojarme voy a pensar o canalizar este enojo en otras acciones antes de llegar a gritar o a golpear. Ok. Aquí es algo interesante porque, no sé, bueno, yo como siempre insisto en este episodio, yo no soy psicólogo y siempre hablo desde mi perspectiva. Y es como que en la gestión emocional como que muchas veces como que somos conscientes como de, por ejemplo, de qué cosas nos molestan o qué es lo que nos gusta, qué nos pone felices. Pero hay ocasiones en donde tal vez nos desconocemos o como que no entendemos nuestra reacción hacia ciertas cosas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Justamente porque hay cosas que tal vez incluso quieras reprimir porque piensas que son malas por enseñanza social tal vez, y pues no te permites ir allá y te quedas como en ese estado en el que solo sientes y actúas, pero no ahondas en la situación que te está causando este sentimiento. Es decir, tal vez, no sé, me enoja compartir de mis papitas, ¿no? Y no quiero aceptar que no quiero compartir de mis papitas. Entonces, pues solamente como que reacciono con enojo y tal vez la otra persona se siente incómoda a pesar de que le estoy dando papas y que es un acto como socialmente que se ve bien por el hecho de compartir, pero lo estoy haciendo de una manera como agresiva, entonces la otra persona se siente mal. Y puedes llegar a un punto en el que dices, es que me enojé, pero no sé por qué estoy enojada. Pero no aceptas que la razón de tu enojo es porque no quieres compartir y tal vez tus papitas son muy preciadas y no necesitas, o tal vez no es que no necesites, sino que no te gusta tanto compartirlas, y el saber por qué no las quieres compartir es algo que ya es un proceso y algo que es más profundo y que debes de tratar como, incluso como en tu intimidad tal vez, darte un tiempo para saber por qué te causa tanto trabajo compartir. Y pues genera un poco más de tiempo, un poco incluso más de incomodidad de el enfrentar que no quieres compartir, ¿no? A pesar de que se te ha dicho que es lo que se debe de hacer. Pero pues más que nada a partir de lo que yo sé es por bloqueos que tú tienes de no aceptar cosas que tú piensas que están mal. Entonces las anulas y solamente reaccionas, no las piensas, solo pasas a la acción. Ok. Es muy interesante porque al principio mencionaba, ¿no? Como de tener como malas emociones o que la gente piensa eso. Y es que es algo que pasa muy seguido, al menos yo lo he visto mucho con muchos amigos, en donde como que se castigan por tener malas emociones, ¿no? Entre comillas. Porque no sé, o sea, tal vez como que no les gusta sentirse estresados o tristes o piensan que no es el momento. Pero que pues están ahí, ¿no? O sea, son emociones que existen, que sentimos y que pues no tienen nada de malo, ¿no? ¿Por qué crees que es como tan difícil como luego como reconocer estas emociones? Porque, no sé, a mí por ejemplo me pasa que me gustan muchas películas, ¿no? Entonces yo tiendo a llorar mucho en muchas películas, pero es curioso porque tiendo a llorar en situaciones específicas de una película, ¿sí? Entonces ahí es como, ¿qué es lo que a mí me hace llorar? ¿Qué es lo que a mí me enoja? ¿Qué es lo que yo no soporto ver? Etcétera, ¿no? Entonces como que yo hago ese ejercicio luego como ¿por qué me pega tanto esta escena o este diálogo o lo que sea?
Igual siento que llevándolo ya a un como entorno pues, de la vida del día a día, pues pasa, ¿no? Como de que a veces uno se pregunta como por qué me pone tan mal una situación que yo creo que no es tan compleja, pero que sí lo es y no tiene nada de malo como aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Justo, y algo que a mí me gusta como para hablar de este tema es que toda emoción es válida, pero no toda la conducta. Es decir, yo puedo sentirme enojado y es válido, pero el que yo me enoje y te pegue, eso ya no es válido. O sea, la conducta en la que ya estás agrediendo a otras personas, incluso a ti mismo, ahí es cuando ya enfrentas un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en este ejemplo que das de las películas y que tú te pones a pensar como de, ay, esto me hizo llorar, no sé por qué le pegaron al perrito, ¿no? Y a mí no me gusta que le peguen a los perritos. Entonces, pues te permite tener este ejercicio a través de, pues, un material lúdico de alguna manera y que, pues sí, precisamente lo podemos ir haciendo a través de las situaciones de nuestra vida, pero no todas las personas se dan esa oportunidad porque, como bien lo decías hace un momento, pues sí las emociones se tienden a ver como positivas o negativas cuando... Vuelvo a lo mismo, no es que la emoción sea negativa, sino lo que te lleva a ser al no saberla manejar. Es decir, puedo enojarme, pero puedo decir, oye, ¿sabes qué? Dame 5 minutos en lo que se me pasa y después hablamos mejor, ¿no? Y ya que se me pasó el enojo, porque si no voy a gritar tal vez. O si estoy triste y tal vez mi manera de manejar la tristeza es quedarme en la cama acostadita, pero necesito trabajar, pues tal vez... pues desgraciadamente vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Y pues bueno, sería darte esos tiempos en los que puedas sacar tu tristeza, ya sea a través de escribir un diario, o no sé, hacer como meditación tal vez. Hay gente que le funciona hacer meditación, y ya posteriormente ir a trabajar, porque pues nos tenemos que adaptar a lo que el entorno nos está pidiendo de alguna manera. Ok, muy bien. Digamos que ese ya es como el primer paso, ¿no? Como reconocer las emociones, entender que como que no tiene nada de malo, aprender cómo reaccionar. Luego, ¿qué sigue de eso? Ok, después de aprender a cómo reaccionar, tienes que buscar ¿cómo decirlo? Como una estrategia o una actividad o una conducta que sea como para suplantar esto que te está causando alguna molestia o alguna situación que genere conflicto con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes sienten muchos nervios al momento de hacer un examen y se bloquean, aunque hayan estudiado, aunque se les olvida hasta el nombre, vaya. Entonces, eso es una situación que le puede generar muchos problemas a largo plazo, y hasta en ese momento, pues, el sentirlo es bastante incómodo. Entonces, hay estrategias en las que, pues, te quedas como... o sea, en vez de quedarte viendo el examen y solamente seguir alimentando esa sensación que te está causando malestar, lo que haces es cerrar los ojos un momento, respiras, pero es una respiración especial, o sea, no es como solo respirar, porque también hasta te puedes marear. Entonces, pues te pones la mano aquí en el pecho, la respiración tiene que ser abdominal, son 3 veces nada más, exhalas por la boca, y retienes, bueno, antes de exhalar retienes 3 segundos la respiración. Después de eso, bueno, me salté un paso antes. Antes de eso tienes que analizar qué es lo que pasa lo que pasa por tu mente, no en sensación, sino lo que pasa por tu mente, de qué es lo que piensas cuando empiezas a sentirte nervioso. Tal vez piensas, es que no sé nada, es que está muy difícil, pensamientos así, ¿no? No sé qué piensas tú cuando tengas un examen, pero es cambiar esos pensamientos, ya después de que haces la respiración, es cambiar esos pensamientos y decir, ok, yo estudié, ok, voy a leer las preguntas de una por una, de acuerdo de lo que te funciona. Hay personas que les gusta leer primero todo el examen, aquí también hay que hacer ese ejercicio de conocerte y empezar así como, digamos, tomemos el primer ejemplo de la primera pregunta, e ir paso por paso, porque lo que genera también a veces las sensaciones es pensar todo como justo en un momento en el que pues tienes mucha información y mucho estímulo en la mente. Entonces es buscar estrategias que, pues bueno, puse un ejemplo tal vez muy básico con los exámenes, pero lo mismo puede pasar como, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, o cuando ya estás triste y no sabes qué hacer, pues incluso estamos hablando ya de que se reconoció el sentimiento, ¿no? Pero muchas veces nos negamos a poderlo sentir,
Y eso también es parte del proceso, porque también he visto que muchas personas se sienten mal porque dicen, es que me siento triste, pero no puedo llorar. Yo, pues tal vez no puedes llorar ahorita porque no es el momento de llorarlo. Entonces, pues bueno, es esta parte de dependiendo de la situación, encontrar una estrategia o alguna conducta que suplante lo que te está haciendo daño. En cuestión conducta, vaya, porque pues el sentimiento lo tienes que procesar y lo tienes que sentir. Es una parte muy, como muy interesante y muy padre como de, no sé, las emociones, porque a mí justamente, pues no sé, me pasa como que en diferentes situaciones, pues yo tiendo, como cuando siento mucha saturación en el trabajo, como que tiendo a estresarme, ¿no? Como que entro en pánico y no sé muy bien como por dónde empezar. Entonces, igual trato como de relajarme, tomarme como unos 5 minutos justamente, como de calmarme, etcétera, y como entender qué es lo que está pasando y cómo puedo solucionarlo, ¿no? Creo que luego lo difícil es como al menos me pasa a veces como querer solucionarlo en ese momento, ¿no? Y luego pues esa sensación o emoción pues dura como más de lo que uno esperaría, ¿no? Sí. Apenas me pasó que estuve como en un como mal momento entre unos amigos que son pareja, como una situación como de celos y que justamente como que mi amigo que fue el que él tuvo esa sensación, como que se fue y como que quería como procesar, ¿no? Como que no quería hablar del tema, etcétera. Y fue hasta el día siguiente, ¿no? Que pudo hablar como con su pareja, etcétera, y pues poder como aclarar las cosas, ¿no? Y siento que es, por ejemplo, eso apenas veía, ¿no? Como que no siempre, como que no puedes irte a dormir solucionando las cosas, pero a veces sí, o sea, sí tienes que hacerlo, ¿no? Porque tienes que procesar muchas cosas de cómo te sientes para poder hablarlo bien y pues comunicarte de forma correcta, ¿no? Igual pasa, no solo en pareja, sino en muchas otras situaciones como con amigos, en el trabajo, en todos lados. Sí, justamente. Y ahorita que vemos el tema de pareja y pues bueno, en todas las relaciones que tenemos con amigos, con nuestra familia, con nuestros maestros, tal vez figuras de autoridad, pues si tenemos ese momento en el que necesitamos ese tiempo y ese espacio, lo tenemos que decir. Porque también si la otra persona ve que solamente nos vamos y que dejamos las cosas, lo puede interpretar de muchas maneras y genera más conflictos. Entonces, esta manera en la que nosotros ya sabemos que procesamos la información y las situaciones, la tenemos que comunicar con la persona que tengamos enfrente, porque si no, pues también estamos cayendo en una conducta de agresión de alguna manera, porque no estamos tomando en cuenta a la otra persona. Y es lo complicado también de los sentimientos, porque no puedes solamente reaccionar o pensar o actuar de acuerdo a lo que tú sientes. Si hay otra persona implicada, también lo tienes que ver, obviamente sin pensar siempre en los demás y a ti dejarte de un lado, sino que es un equilibrio y un balance en el que veas tanto a la otra persona como a ti mismo y que no genere conflictos ni para ti ni para la otra persona. Yo ahí tengo una duda porque algo que siempre pasa y que siempre escuchas es como de que tienes que validar tus emociones, ¿no? Al hablar de relaciones como con otras personas, pero es como de en qué, como cuál es esa línea en donde yo como que valido mi emoción, pero también puedo como invalidar o como, pues no sé, como hacer a un lado lo que está sintiendo también la otra persona. Ok, ¿quieres dar un ejemplo en específico? Porque yo pensé en muchos. No sé, por ejemplo, como que tal vez te peleas con un amigo, ¿no? No sé, tal vez fuiste a ver una película que quedaron de ver juntos y no sé, tal vez para ti no fue la gran cosa y tú no entiendes como por qué te siente tan molesto, porque fuiste tú solo, ¿no? Y es como de, no, pues es que me dice que no podías y yo quería ir a verla y pues yo quería ir a verla y la fui a ver, ¿no? Y tal vez esa persona no está entendiendo como, pues por qué le molesta tanto, ¿no? Y la otra persona no entiende como por qué se tomó esa libertad de hacerlo, ¿no? Como no sé, tal vez lo veo como una falta de respeto, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo. Creo que ahí entran mucho los acuerdos en las relaciones, porque por ejemplo si era algo que tenían mucha ilusión y que tenían planeado hacer juntos, tal vez la otra persona diga como de, ay, es que ya habíamos quedado en ir juntos, ¿no? Pero si fue algo que salió como en el momento y que pues la otra persona no pudo y tú sí, y fuiste, pues tal vez sería la cuestión de hablar de, oye, pues es que yo también quería verla, si te molestó, lo siento, pero yo no pensé que esto te iba a afectar, pero dime en qué te afecta a ti. Entonces ya en eso puedes saber que lo que le dolía tal vez no fue que fueras a ver la película, sino que no le dijiste o como que no lo hablaste con él y que no lo tomaste en cuenta. Pudiera ser como una de las cosas que generan como malentendido en el momento y generan mucho conflicto, pero que hablando se pueden como llegar a un momento en el que ambos digan, pues sabes que yo sí me pasé porque a fuerza quería ir contigo y me enojé de que te fueras, pero eso
eso no estuvo bien de mi parte, y la otra persona diga, pues también el haber ido sin decirte nada, sabiendo que tú querías, pues ahora sé que a ti te causó un malestar, ¿no? Y pues aquí también el pensar que no hay un bueno y un malo. Y más que nada es eso, en todo, en la vida, incluso en ti mismo, que no eres bueno ni malo por hacer cosas en un momento de tu vida, no te define, porque además vamos creciendo y vamos cambiando a través del tiempo. La persona que eres ahorita no va a ser la persona que vas a ser en el día de mañana, ¿no? Incluso en la tarde puedes pensar cosas y ya cambiaste. Sí, claro. Eso sí es muy cierto, como de que vamos cambiando como de opinión, porque hay situaciones que, no sé, se repiten por cualquier cosa, ¿no? Como donde nos vemos como frente a frente, como constantemente, y nuestra perspectiva de cómo tomarlo cambia, ¿no? Y cambia constantemente. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, como que me causaba mucho conflicto, como ciertas actitudes o comentarios, como que enseguida como que me ponían como a la defensiva, ¿no? Y que, no sé, que conforme pasa el tiempo, como que yo voy como entendiendo ciertas cosas, o como que, bueno, me cuesta mucho luego, pero pues es entender de que pues se tiene que manejar de diferente forma, ¿no? Porque es entender cómo yo me estoy sintiendo y entender cómo puede afectar eso a la otra persona, ¿no? Como le dices, como de pensar antes, como de generar una acción que podría tal vez dañar a otra persona. Sí, y aquí es muy importante la comunicación, porque, repito, o sea, no podemos actuar malinterpretando o interpretando lo que la otra persona pudiera pensar o que pudiera sentir. Siempre lo tenemos que preguntar. O sea, por mucho que conozcas, ya sea tu mamá que te conoce desde que naciste, no puedes saber exactamente lo que puedes sentir y pensar. O sea, siempre se debe de preguntar. No debes de dar por hecho como que porque lo conoces o porque conoces a esta persona no le va a afectar, o qué cosas sí le afectan y qué no. O sea, siempre se debe preguntar, y es como una pauta muy grande para poder tener este buen manejo de las emociones en nuestras relaciones, pero también con nosotros mismos. O sea, tampoco es como quedarte en la idea de, es que yo siempre fui, por ejemplo, mi mamá me decía que era obsesiva, ¿no? Con las cosas. Y apenas me di cuenta que ya no lo soy, pero sí lo fui. Entonces, apenas un maestro nos hizo un ejercicio de que pusiéramos, parece muy simple, ¿no? Pero a mí me confrontó muchísimo, porque era de, en una línea, poner lo que los demás decían de ti y lo que tú creías de ti. Y en el momento de escribirlo, me di cuenta de que ya había cambiado mucho y no me había dado cuenta de que cambié bastante en este tiempo, y que muchas cosas que me molestaban, que no me gustaban de mí, que me decían los demás, ahora ya no lo soy, pero ahora sí puedo decir que no lo soy porque ya pasó ese proceso. Y hay cosas que no sabía dónde ponerlas, porque dije, es que como que todavía sí, como que todavía no, pero ya no me causaban conflicto, porque dije, es un proceso y es poco a poco. Ok. Y bueno, ya también como para como pues cerrar un poco tal vez el tema, es ¿cuál dirías que son como 4 o 5 consejos que tú puedes dar para una buena gestión emocional? Ok, primero que nada, el no presionarte a hacer las cosas, porque pienso que también, si, no sé, checas un video, ves ahorita el podcast y dices, paso 1, reconocer, paso 2, gestionar, y así, como que a veces nos quedamos en esta como estructura y no nos permitimos como ir y regresar, y a veces los procesos son así, y a veces el permitirte sentir es el paso más difícil, porque es muy incómodo y es doloroso. Entonces, primero que nada, pues esta parte de que si en un momento tienes esta necesidad de no sentirla, o sea, de no sentir tristeza, por ejemplo, que es la que más se evade normalmente, pues date permiso ese momento de no sentirla, y lo vas a ir trabajando poco a poco, después ya la enfrento, la conozco, pero va a haber momentos en los que no lo quiero hacer porque pues somos humanos y no siempre nos gusta estar así, ¿no? Y por algo le tenemos tanto miedo a las emociones, porque nos generan pues bastante malestar cuando las consideramos negativas. Y pues que alguien te diga siéntelas así como muy brusco, pues obviamente genera un malestar, ¿no? Y pues bueno, eso más que nada, el que pues no se presionen tampoco a sentirlo a fuerza. Y lo segundo tal vez pudiera ser como hacer un diario. Yo pienso que es algo que ayuda bastante en cuestión de poderlo reconocer, y después de escribirlo y leerlo, y incluso después de tiempo de ver lo que sentías antes y cómo lo manejabas y cómo lo sientes ahora, te permite ver ese proceso y te permite incluso pensar, pues esta vez reaccioné así, me gustaría reaccionar de esta otra forma, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Y también
yo recomendaría en que si ya es un sentimiento o momentos en los que sientes que ya está fuera de tu control y te está rebasando, pues sí buscar ayuda profesional que te pueda guiar y te pueda acompañar en este proceso. Ok, pues muchas gracias, tanto por tus consejos como por toda la información que nos has dado el día de hoy. Esto sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos que nos sigan en redes sociales, que le den like al podcast y escuchen todos los demás episodios que tenemos. Tenemos temas muy interesantes que han ido saliendo estas semanas y estamos muy contentos de que puedan escucharlos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.